Buenas tardes, mi nombre es Chanel Jiménez. Junto a mi compañera Johanna Santiago le hablaremos de la tipografía experimental. ¿Qué es tipografía experimental? Son todas las familias tipográficas que generan una reinterpretación fuera de toda norma de los elementos fijos e incorporación de elementos variables de diversas naturalezas, englobando desde letras de fantasía hasta imitaciones de letras manuscritas o manifestaciones simbólicas en busca del impacto. Comenzó a finales del siglo XIX para proporcionar distintos giros comerciales. La forma tipográfica. Con base en lo anterior y con la finalidad de explicar la configuración de la forma tipográfica, estos tres elementos son interpretados de la siguiente manera. Utilista como la función firmista con la técnica y venuntas como la expresión. Estos tres aspectos interrelacionan a partir de componentes específicos, por ejemplo, en la expresión que se compone de estructuras, proporción, textura, color, entre otros aspectos que remiten en el primer término a una denotación manifestando sus aspectos físicos. En segundo término, a la connotación de que alude a lo que la forma significa a partir de lo que es físicamente en el caso de la función. Este planteamiento se entiende como la finalidad y uso que se le asigna a esa forma tipográfica. Finalmente, en lo que corresponde a la técnica, este se refiere a los aspectos necesarios para la materialización de la forma. En este caso específico son las herramientas, soportes y los materiales con los que se hace la tipografía. Por lo anterior, es importante señalar que la forma tipográfica es el resultado de la suma de los aspectos que atiende a la función, la expresión y la técnica, en esto donde dos últimos aspectos son fundamentales para su materialización como forma tipográfica, dado que en ellos se concentra una fase de experimentación formal a través de los procesos que implican ir más allá de los modos tradicionales en el diseño de la letra. En la actualidad, los procesos métodos del diseño tipográfico se enfocan en la forma resaltante, dando prioridad al resultado, pero con ellos restan importancia al proceso de diseño. Por lo tanto, es posible plantear una alternativa basada en la experimentación donde esa exploración formal permite llegar a entender cómo es la letra por medio de sus componentes y sus propiedades para descubrir otras maneras de desarrollarla. A continuación, mi compañera Johanna le seguirá hablando. Mi nombre es Johanna Santiago y les hablaré de la experimentación tipográfica. Actualmente en el campo de la tipografía y seguramente en muchos otros campos del diseño, el término experimental se utiliza de manera indiscriminada. Esto lo podemos observar en una vasta cantidad de revistas, libros, blogs, foros, etc., donde comúnmente se utiliza este término para nombrar algo nuevo, algo no convencional o nunca antes visto. Pero, ¿qué significa la palabra experimentar? Es probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de algo. En las ciencias físico-químicas y naturales, es hacer operaciones destinadas a descubrir, comprobar y demostrar determinados fenómenos o principios científicos. A continuación se exponen algunos ejemplos donde el proceso de experimentación formal se hace evidente. Deconstructa es un proyecto de autoría propia que utiliza el concepto de deconstrucción formal de la letra a partir de su sonido. Para este caso se utilizó como base la fuente tipográfica Heinrich Wechsler, trazando una retícula a partir de las proporciones matemáticas de la tipografía. Para establecer las partes por fragmentar, se analizó el sonido del vocablo para traducir su intensidad y tiempo en el diferente nivel de fragmentación. Aquí vemos una imagen, se observa la alteración formal de la tipografía producida por la gráfica del sonido utilizado llamado sonograma. Esta fuente tipográfica es otro caso de autoría propia en el que se experimenta con el espacio entre líneas y entre caracteres, resultando una fuente tipográfica basada en módulos rectangulares que se ensamblan de manera horizontal y vertical, creando una textura compleja.
En esta imagen se observa un texto compuesto con la fuente Miniblog. Óptica normal. Es una fuente tipográfica donde se experimenta con la percepción visual del signo lingüístico. Se juega en una delgada línea donde la letra pierde su significado como tal y se vuelve ambigua. Esta es una fuente tipográfica creada con base en líneas ortogonales que se acoplan de manera ordenada para crear un juego visual complejo en el que la letra se representa a manera de ilusión óptica. En esta imagen se observan los caracteres más, F y A compuestos en la fuente óptica normal. Finalmente, se puede concluir que la tipografía experimental no se refiere solamente al resultado final de una forma tipográfica, como comúnmente se entiende, sino al proceso a través del cual se diseña la letra. En este sentido, este proceso de diseño basado en el método experimental permite comprender cómo la forma de la letra es resultado de una interrelación de sus partes y de los aspectos técnicos y expresivos inherentes, para descubrir maneras nuevas de configurarla. Esto es todo, muchas gracias.